Hola, Muy Johnny. bien. ¿Cómo ¿Todo bien? vamos? Qué ¿Bien y bomba vos? tiró Winiarski, terrible, No. terrible. No, al ministro de Defensa, que dijo que el gobierno va a querer entrar a la base china. Acordate que ya es tapa los portales ahora, va a ser tapa de todos los diarios mañana. El ministro confirmando que quieren entrar, no sé si van a poder a la base china, ¿no? Va a ser difícil, va a ser difícil. Nico llegó de tu estudio diciendo esto. Va a ser difícil, es una bomba. Me parece que es una noticia de alto impacto, Johnny. Por las cláusulas que leyó Winiarski al aire, me parece cuasi imposible. Y además te tenés que meter en un conflicto diplomático, ¿no? Porque del otro lado está China, no es que está un país chiquito, Sí. está una potencia mundial, potencia militar. Pero bueno, tal vez lo quiere hacer el gobierno. Bueno, Estados Unidos se lo va a pedir seguramente, ¿no? Ya se lo pidió. Bueno, ya se lo pidió Sí, a su modo, ¿no? ya Con se el lo pidió embajador. con el embajador Stanley, por diciendo- algo lo dijo, ¿no? Exactamente, sí. Hoy vino con muchas ganas de hacer lío, diría el Papa Me Francisco, encanta, Nicolás Winiarski. es la mejor versión de Nicolás. Hizo No. lío el fin de semana, pero hoy por primera vez, Johnny, vamos a meternos con vos y con Nico Sí. adentro de lo que era una oficina fantasma, un edificio fantasma. A ver. ¿Qué es, Nico, esto? 8 pisos que alquiló el Ministerio de Desarrollo Social en la era acá, Sí. en Avenida Roque Cespeña 1149, Sí. para que funcionen ahí oficinas de Emilio Pérsico. Ok, funcionaban, ya no tomás No. Pérsico, ¿no? No funcionaron. Ahí ¿Cómo? está. Lo que estamos viendo son el inicio de las remodelaciones. No entiendo, ¿nunca funcionó? No llegó Nunca a funcionar funcionó. porque le faltaban Ah. las remodelaciones que costaron $2.700.000. Pero pará. Sí, sí. Voy a decir que nosotros los argentinos pagamos $2.700.000 por esto. Para remodelar estos 8 pisos del edificio de la Avenida Roque Cespeña Mirá 1149. qué lindo, ¿eh? Se empezó a remodelar lo que hizo el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, es rescindir el alquiler en principio y además van a rescindir el contrato por la remodelación, la puesta en valor. Me O sea, gusta decir- pagamos al Pepe total. Exactamente. Casi No 3 se palos usó. verdes. Claro, contemos cómo fue la historia, Nico. Vos la investigaste bastante. Estamos hablando de un edificio con 30 cocheras. Sí, que 8 fueron pisos y 8 30 pisos y cocheras. 30 sí, claro. cocheras que fueron contratadas por el gobierno de Alberto Fernández, por el Ministerio de Desarrollo Social, Pedido de Pérsico. a pedido de Pérsico, que era el secretario de Economía Social, Sí. para instalarse allí a trabajar. Esto lo hicieron en el 2022. Una de dos, o pensaron que se quedaban. O que el contrato iba a continuar, que eso es la ¿Dónde es? ¿Me repetí la dirección de esto, Nico? Avenida Roque Cespeña 1149. ¿Y eso que es en el A centro? paso del obelisco. A paso Sí. del obelisco, en el centro. Sí. Joya Lindo nunca edificio. taxi. Joya nunca taxi. Sí, no sé cómo se... Contra frente y frente. Porque Esto mira, era son- para que lo use Emilio Pérsico, Sí, el jefe del movimiento Evita. Y la oficina de abordaje integral del ex Ministerio de Desarrollo Social La de los planes, la oficina de los planes. se empezó a refaccionar. En agosto se contrató una empresa, Secavit, Sí, y se le adelantó el 60% de $2.700.000. ok. Y ahora Desarrollo de Capital Humano va a rescindir el alquiler, ya lo rescindió, y va a rescindir el contrato para la puesta en valor de estas oficinas que Pérsico no llegó a usar, ¿no? Y se estaban Es remodelando escandaloso. muy lindas. Te digo, merece una denuncia penal, porque digo... Entiendo que la van a... que va a haber Sí, una denuncia. sí, Claro, va a haber una sí, denuncia. va a haber una denuncia. Porque ellos usan la plata, viste, como si fuera de ellos, y no es la verdad, como si fuera de que lloviera. Acá, Johnny, me llama la Sí. atención la cantidad de plata, el lugar, que es monstruoso, es grandísimo. No, y divino el edificio. 30 cocheras, pusieron un montón de plata, como dice Sí. Nico. No se usaron nunca. Nadie dio una explicación, porque esto lo investigó Nico a partir de La nota en Clarín, ¿no? una Sí. auditoría que se hizo. Ahora, Sí. evidentemente, acá Bueno. hubo malversación, Nico. No, Se bueno, está investigando. eso lo va a determinar la justicia. De la versión de la ex ministra Tolosa Paz es que ella al principio no tenía el dinero, ya había sido alquilado por el anterior ministro. Mirá vos. En agosto recién se pudo adjudicar la refacción de la obra porque hacía falta adjudicarla y que el alquiler se iba a extender y Pero, perdón. el actual Estado iba a seguir Una pregunta para ocupando- Tolosa Paz. Pregunta para Tolosa. Ponele que el anterior ministro lo había alquilado. Vos llegás y decís, esto es al Pepe, no sirve para nada, lo cancelo. ¿Por qué no hizo eso Bueno, la señora Tolosa Paz? La versión es que esto iba a seguir siendo del Estado, sea quien sea el que ganará las elecciones, y que dicen cerca de Tolosa Paz
quien terminó haciendo que todo este gasto no sirva para nada es la actual administración. Ah, le echan la culpa a Petovelo. Claro, Porque iba a seguir el siendo misterio, la- como decía vos, Johnny, Pérsico es el jefe del movimiento Evita, el movimiento piquetero kirchnerista más grande que tiene el oficialismo, que tenía en ese momento el 500.000 oficialismo. personas, Santi. 500.000 personas que movilizaban a favor, por supuesto, de Alberto, antes de Cristina y antes de Néstor. ¿Por qué Pérsico nunca estuvo allí trabajando, Nico? Bueno, el Durlock ese costó un montón de plata. Claro, el Durlock, todo el vidrio. La empresa Secavit, fue en una licitación pública, la segunda empresa que... La empresa hace un negocio. Claro, ¿Qué sí, sé yo? bueno, pero hizo muchos negocios esta empresa. Ah, bueno, hablemos de la empresa. No estoy diciendo que este alquiler haya sido ¿De quién es la irregular. empresa? ¿Quién es el dueño de la empresa? Es una empresa de Ramos Mejía, Licheper, se llama ¿Cómo? o el director, pero hizo negocios con el ANSES, Mirá. no construyendo, es una constructora, sino instalando paneles sanitarios. ¿Viste los paneles que en Sí. la pandemia se ponían Sí. entre los empleados públicos y la gente que iba a hacer alguna consulta a los organismos públicos? Bueno, ganó varios contratos con el ANSES, con muchísimos organismos. Es una empresa recurrentemente contratada por el Estado. Sí, insisto, esta licitación, la segunda, la que ofertó, tenía otro precio y además tenía alguna irregularidad, pero era un antecedente de Secavit. Igual, Nico, la respuesta todavía no está por qué no se incorporaron allí a trabajar, además del gasto. Están refaccionando. No es que ¿Cuánto tenía que- tiempo tuvieron pero- refaccionando? claro, pero- No, siguen. ¿Siguen refaccionando? pero ¿de dónde sale la plata? ¿Dónde va a salir? Pero tenía que Es quedar nuestra, lindo. Santi. Porque las oficinas de Pérsico parece que estaban muy atiborradas A de ver, gente y no ¿cómo podían era la laburar ahí. oficina de Pérsico que había? Poco lugar, era fea, no le gustaba. Según lo que él elevó a las autoridades, sí necesitaba este piso. Pero vos sabés que para Este esto se piso en necesitan el un montón sentido de firmas, Nico. Necesitas que no solo el respaldo y la decisión Claro, política de los hacerlo, ministros. sino Bueno, los ministros. ¿Quién sí, firmó pero todo? estaba todo compartimentado también, ¿no? Y ahí había gente que tal vez decidía por quien finalmente después Bueno, rubricaba. Eso es muy interesante. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación estaba todo partido en pedacitos. Claro. Estaba balcanizado en términos de Santoro. Así que vas a decir en porcentaje, ¿no? Sí, en sí, pedacitos. también, en porcentaje claro. también. Una parte la tenía la Cámpora, con la señora Laura Valeria Alonso, otra parte la tenía el Movimiento Evita, con el señor Pérsico, otra parte la tenía Barrios de Pie o Libres del Sur, con el señor Menéndez, Sí. y así se iban quedando con las cositas. Sí, bueno, no lo van a usar estos 8 pisos y 30 cocheras. La verdad que el edificio de Desarrollo Social y de Salud, que se eleva, simbólico sobre la 9 de julio, parece bastante grande. No entraban. Enorme. Es enorme, Un socotró bueno. con la 9 de julio gigante que está acá cerca y no les alcanzaba con eso. Sí, lo Bueno, investigará la perfecto. justicia. En el Ok. mejor de los casos fue una concatenación de desastres que terminaron en un montón de plata. Sí, en el peor de los casos, te diría, Nico. No, bueno, el Mínimo. peor de los casos En el- sería claro. sobreprecio. Porque Secavit también refaccionó la sede central de Vialidad Nacional, Pero- que no asfaltaba los caminos de la Secavit. patria. Che, un saludo a la gente de pero Secavit. sí asfaltó. Nos está dejando seco Secavit. No, Muy bueno. bien, ¿eh? Bueno, la ganaron. en su No, justa bueno, medida y sí, todo. muy bien, ganaron todo. Siempre Sí. gana Secavit, muy bien. Siempre gana. Hay que ser siempre amigos del Estado, Secavit. Muy bien. Bueno, ahí está. Se le devolverá a su dueño. Johnny, si querés vamos a la imagen del día, o una Dale. de las imágenes del día. Sé que Sí. estuviste hablando un poco del tema, pero me gustaría compartir lo que pasó hoy, ¿no? Ahí está Sí. el presidente de la Nación, Javier Milei, con la vicepresidenta, con Victoria Villarroel, a los abrazos. Hubo varios abrazos, hubo palabras al oído. En un día, bueno, nosotros tenemos al Tata Joffre en el Bien. estudio de Somos Buenos. Buena Vamos nota. a hablar de esta foto en un ratito. Ya estamos ahí con él casi, pero Nico, esta foto fue... Ahí está el Tata. fue Sí, fuerte, ¿no? sí, el abrazo muy simbólico. Ella después es una reivindicación de los veteranos, también de su padre. 2 de abril, ¿no? Sí, del 2 de abril, obviamente, por los caídos y las víctimas y los veteranos de la Guerra de Malvinas. Pero Milei también dijo algo interesante, vos lo comentabas sobre la reconciliación. Sí. Milei convocó al jefe, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a participar del pacto del El 25 pacto de mayo. Claro. Sí, señor. Sí, Eso me señor. llamó la atención, es algo novedoso y lo vamos a hablar con el Tata Joffre, que escribió, obviamente, en 1982, que tiene que ver con las Malvinas y conoce muchísimo. Para mí, la palabra del La- día, chicos, fue sí. reconciliación. Fue la palabra que yo Sí, usé te el- vimos en el editorial. Porque Johnny, para sí. mí es una doble reconciliación o intento de reconciliación. Primero entre Milei y Villarroel, después de los chispazos que hubo, ya lo conocemos, la nota que le hicimos, las cosas que dijo, esas caras que había. Acá este abrazo muy simbólico.
Y después la reconciliación que está buscando el gobierno, que me parece muy bien, es entre el pueblo y las Fuerzas Armadas después de la demonización que hizo el kirchnerismo, ¿no? Yo ni siquiera, porque te escuchamos atentamente, el editorial tuvo mucho impacto y lo tenemos a Jofre. Me gustaría preguntar de esto de la reconciliación. Por supuesto. ¿Cómo vivió esta jornada, Jofre? ¿Está microfoneada ya? Sí. ¿Cómo lo viví? Sí. Con gran respeto. Por gran respeto por el día y por gran respeto por los muertos de Malvinas. Yo separo muy bien eso. Una cosa es la gente que peleó en las islas y otra es la gente que tomaba decisiones en Buenos Aires. Así que lo hice con mucho sentimiento y me pareció muy bien la palabra reconciliación. No es nueva, ya lo dijo Menem en el año 89. Por lo visto, el presidente Milei tiene coincidencia con eso. Se ríe. Y también el presidente Menem, en mayo del 88 habló de Julio Argentino Roca en un acto en Mar del Plata. ¿Usted dice que Milei lo copia a Menem? No. No digo que copia, hay coincidencias. Una persona puede tomar ideas o frases que le parecen bien de determinada persona o no tomarlas. Y Milei en ese sentido ha reconocido algunas ajustadas frases o pensamientos de Menem. Ahí seguimos ya. Ahora seguimos. Vamos a hablar Es interesante, es muy interesante, porque hay muchas coincidencias con Menem. Yo coincido con eso de las coincidencias. Y te vas a tener que quedar a ver el programa. Sí, me quedo ya. El Tata es apasionante escucharlo al Tata Jofre. Un abrazo. Chao chicos, cuídense, hasta mañana. Muy bien, buenas noches. Seguimos en Somos Buenos. Atención, vamos a seguir hablando de lo que pasó hoy con Javier Milei y Victoria Villarroel. Tenemos una investigación también sobre alguna cuestión que tiene que ver con el documental que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir con Jofre, pero Nico, vamos a uno de los temas que nos inquieta, que tiene que ver con el dengue. A todos, ¿no? Hay una nueva epidemia en la Argentina. No es una pandemia, pero es una epidemia. Seguramente vos que estás del otro lado conocés a alguien que tiene dengue. Porque está pasando muchísimo, hay muchísimos casos, hay muertos y a pesar de que ya hubo brotes de dengue en la Argentina, hay muchas dudas porque este brote es histórico. Vamos Nico, si te parece, a aclarar todas las dudas, porque está Fernán Quirós conectado con nosotros, es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, vos lo venís escuchando. Incluso en la pandemia fue tal vez el principal vocero que tuvo político dando explicaciones, pese a que era el ministro de la ciudad y no nacional. Durante la pandemia es un doctor que tuvo de paciente a un país. Se podría usar esa metáfora. Una sociedad entera lo escuchaba tal vez a Fernán Quirós, ¿no? Quirós, ¿cómo le va? Queremos saber y aclarar todas las dudas. ¿Qué está pasando con el dengue? ¿Cuánto nos tenemos que preocupar? Hay muchas preguntas y mucho interés por hablar con usted. ¿Cómo le va? Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Nicolás. Un gusto hablar con ustedes y, por supuesto, en lo que ustedes necesiten. A ver, ¿por qué está pasando esto con el dengue? Bueno, el dengue se lo llama una enfermedad de desorden socioambiental, ¿no? Que tiene una combinación de dos cosas. Una, que esté el mosquito que lo transmite, que es el Aedes aegypti, y dos, que ese mosquito tenga donde reproducirse y mantener su ciclo vital. El cambio climático, toda la zona centro de la Argentina ha ido haciendo un cambio climático, un formato que cada vez hay más lluvias en verano, cada vez hay más humedad, luego de la lluvia cada vez hay más periodos de varios días de mucho calor y eso hace que el ciclo de mosquitos se reproduzca y se acelere mucho, ¿no? Y después, por supuesto que el desorden socioambiental tiene que ver mucho con la urbanización desordenada, la pobreza y todo ello es lo que pasa en toda Sudamérica. ¿Y se podría haber evitado esto, Quirós? Bueno, el dengue es una enfermedad que... dos cosas te diría. Si uno mira el ciclo del mosquito, con los datos que nosotros tenemos en la ciudad, vos sabés que nosotros tenemos 200 ovitrampas, que son sistemas que detectan dónde el mosquito de Aedes aegypti está poniendo los huevos en la ciudad de Buenos Aires, de manera que podemos saber dónde están los adultos circulando por la ciudad de Buenos Aires.
Lo que vemos es que todos los años, a partir de mediados o fines de noviembre, empiezan a aparecer una proporción de ovitrampas positiva, es decir, con huevos de Aedes, es decir, que hay adultos en esa zona, más o menos el 2, el 5% de las ovitrampas. Eso va aumentando a lo largo de diciembre y enero, y hace un pico durante febrero y marzo, y empieza a descender la primera semana de abril. El pico llega casi al 80% de las ovitrampas, el 80% de la superficie de la ciudad se identifica el Aedes aegypti adulto dando vuelta. Eso es una curva que se sostiene y se replica casi todos los años, ¿no? De la misma manera, estamos justamente ahora, en este momento, entrando en las semanas donde esas ovitrampas empiezan a dar negativas. De hecho, las últimas 2 semanas ha empezado a descender. Eso es lo que le pasa al mosquito. Luego está la cuestión del virus. Es decir, habitualmente, históricamente, lo que pasaba es que esta enfermedad dengue es una enfermedad endémica en los países limítrofes, no era endémica en la Argentina. Endémica quiere decir que hay casos todo el año, ¿no es cierto? Entonces lo que pasaba es que en la ciudad de Buenos Aires el mosquito aparecía a fin de noviembre, diciembre, pero no había virus. Y el virus recién lo traían las personas que iban a los países limítrofes, en las fiestas, en las vacaciones, y volvían los primeros días de enero, y entonces el mosquito empezaba a contagiarse los primeros días de enero, y para mitad de enero empezaba el contagio de la ciudad. Ese es el modelo típico, que venía 2, 3 años de baja cantidad de enfermos y un año que hacía un brote, lo que llama brote epidémico, ¿no? Lo tuvimos cada 3 años en los últimos 3 ciclos. Ministro... Lo que pasó este año es que cambió esa lógica, y termino esto, sí. Santi, si me permitís. Cambió esa lógica porque el año pasado el norte argentino se volvió endémico, es decir, en las provincias del norte hubo dengue todo el año, y por lo tanto, en vez de venir el virus a mitad de enero, como siempre, empezaron a aparecer los pacientes con viremia en noviembre, en diciembre, personas que iban a las provincias mucho más frecuentes que a los países limítrofes, y hemos tenido un inicio muy precoz con una curva muy, muy alta, la más alta de la que hemos registrado, ¿no? Y hay falta de repelente, ¿no? Esto es, bueno, sí, claro, es típico sí, claro. de la Nosotros Argentina insistimos mucho, claro. Nosotros hemos insistido mucho, tanto a las empresas como al gobierno nacional, que nos ayuden a facilitar la producción. Las empresas están diciendo que en breve están recuperando sus stocks, pero que nos ayuden, y sobre todo que si no, que intentemos traer repelentes de otros países, ¿no? Porque verdaderamente la gente está desesperada, nos pide a todos lados donde vamos nos piden, porque por supuesto se quieren proteger. Esto es interesante. ¿Y las empresas por qué dicen que no tienen stock? ¿Por la demanda o por otro? Bueno, el principal argumento es que empezaron con stocks no muy altos por las cuestiones de las dificultades de importación del año pasado, y luego que han tenido un 300% más de demanda y que no han podido responder a la velocidad que necesitaban. Bueno, digamos, se puede comprender. La sociedad hoy necesita que le demos una solución, ¿no? ¿Hasta dónde hay que preocuparse por las muertes? Porque claramente no es como, obviamente, uno tiene el recuerdo del COVID y todo lo que pasó, que fue, bueno, claro, una tragedia. Sin embargo, bueno, en las últimas horas la muerte de María Victoria, la mujer del golfista Domínguez, generó una especie de pánico. Bueno, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántos muertos se pueden pensar que puede llegar a haber si esto continúa? Bueno, primero, después volvemos a si esto continúa, ¿no es cierto? Pero vamos primero a tu pregunta, Santiago. Esta es una enfermedad que el 70% de los pacientes la transita con muy pequeños síntomas o asintomática, ¿no? El otro 30% hace síntomas significativos, y saben que es una enfermedad que dura con fiebre 5 a 7 días, de una fiebre muy molesta, ¿no? Se llama quebrantahuesos porque verdaderamente es muy molesta para las personas. Y luego hay 5% de las personas que hacen esta enfermedad con fiebre y síntomas muy molestos, que al momento que baja la fiebre, que es el momento más delicado, que hay que estar atentos. Eso es interesante. El momento más delicado es cuando se te fue la fiebre quebrantahuesos. La mayoría de las personas, cuando le corta la fiebre, se cura. Un grupo, que es el 5%, cuando le corta la fiebre aparecen los signos de alarma, ¿no? Que tienen que ver con que te bajan mucho las plaquetas y puedes tener tendencia a sangrar, o que te has hecho una pérdida del líquido sanguíneo hacia los tejidos, y por lo tanto tenés una deshidratación y una disminución importante del volumen sanguíneo. Por eso siempre decimos, tanto es lo importante, lo más que puedes hacer es hidratarte mucho mientras estás con fiebre. Pero volviendo a tu pregunta, el 5% hacen un cuadro significativo que requiere internación, hidratación endovenosa, cuidado especial. De ellos, el 0,2% hacen lo que llama un dengue grave, es decir, que requiere una internación con mucho cuidado y a veces asistencia en terapia intensiva, 0,2%. Y luego 0,04% es la letalidad, que es lo que me preguntabas, ¿no? Es una letalidad que es 1/10
de la gripe estacional, de la gripe de todos los años. Así que es una enfermedad que proporcionalmente provoca muy pocas muertes, pero algunas de ellas, como vos decías, Santiago, las provocan porque el virus da una inflamación o en el cerebro, o en el hígado, o en el corazón. Es una miocarditis que da un cuadro clínico muy fatal en gente a veces de edad intermedia, ¿no? Son muy poquitas, pero son muy, muy graves. Ministro, Mario Russo, que es el ministro nacional de Salud, además de criticar a los medios, dijo que generaban confusión y miedo, puso en duda la efectividad de la vacuna. ¿Cuál es su opinión del tema? No, me parece que acá no es un tema de opiniones, ¿no? La vacuna, se ha publicado un trabajo donde se ha demostrado lo que se llama técnicamente la eficacia y la seguridad. Estas palabras las hemos usado tanto con las vacunas del COVID, ¿no es cierto? Es decir, que en el escenario donde fue probada baja el riesgo de tener la enfermedad y sobre todo de tener la enfermedad grave, y es segura porque los efectos adversos que se han encontrado hasta el día de hoy son menos graves que, por supuesto, la propia enfermedad. Es decir, que eso es lo que sabemos de la vacuna. Lo que estamos discutiendo con la vacuna no es eso, sino es cuáles serían las indicaciones de política pública, es decir, cuáles serían las indicaciones para la comunidad de vacunarse. Y hoy por hoy la mayoría de los expertos y la Organización Panamericana de la Salud también recomiendan que se analice un formato focalizado y segmentado. ¿Qué quiere decir esto? Focalizar el uso de la vacuna por parte de la política pública de los estados en los lugares donde hay tránsito sistemático e intensivo del virus, es decir, zonas endémicas. Eso al día de hoy en la Argentina solo se ve en algunos pueblos y ciudades del norte de la Argentina, no en el resto del país. Y luego segmentar, esto significa a los grupos de edad que más tienen la enfermedad, y esos grupos de edad son los grupos jóvenes. Pues fíjate que Brasil tomó la decisión de vacunar en las zonas brasileñas donde la endemia era muy intensa y en niños y niñas de 10 a 14 años, ¿no? En la Argentina el grupo que más tiene la enfermedad documentada hasta el día de hoy es entre 20 y 40 años, en fin. Hay que pensar una estrategia focalizada y segmentada y sin ninguna duda orientada a las provincias o a las ciudades de las provincias del norte que tienen casos intensivos durante todo el año. Esa es la estrategia hoy conocida. Con el paso del tiempo sabremos si esa estrategia hay que ampliarla o no y sobre todo recordar que es una vacuna para mayores que en mayores de 60 años aún no se ha demostrado la eficacia y la seguridad. Es decir, que es una vacuna que está sobre todo recomendada para gente joven. Quiroz, le agradecemos muchísimo. Por favor, un gusto hablar con ustedes. Muchas abrazo. Gracias. Tenemos un temón, Nico, ahora, dale. A ver. El ministro documentalista, Nico, y Nicolás atención porque Kreplak. está con nosotros Josefina López Mackenzie, entonces tiembla la política. ¿Quién es el ministro documentalista? Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, se armó muchísimo revuelo en las últimas horas, en los últimos días, porque anunció que está por presentar un documental sobre su propia gestión de la pandemia, ¿no? Ajá. Sobre la gestión de la provincia de Buenos Aires de la pandemia, de las cuarentenas, de la política sanitaria en la época del COVID. El ministro dijo que se va a presentar el 17 de abril y bueno, empezó todo un revuelo, ¿no? En streaming no lo va a presentar en streaming. No lo va a presentar en streaming, es un documental y yo diría que... Ahí estamos viendo un poquito. Mira, vamos a ver de qué se trata. Un misterioso virus inquieta a China. Es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido. La mortalidad oficial por coronavirus en Italia en marzo y abril suman casi... Alemania confirma el primer caso de coronavirus en su país. Tiene la sensación tal vez de película de Hollywood, ¿no? De esos que están en la playa y ven que se viene el tsunami. Se nos va a desbordar, probablemente jodido, porque todos los países del mundo se desbordaron. Preparémonos para lo peor de los escenarios posibles. Está la voz de Axel Kicillof, si no me equivoco, ¿no? Sí, y está en la apertura de este avance que difundió el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo diría que hay muchas cosas para plantearse sobre esta noticia, pero podríamos ordenarlas en cuándo se hizo esto, que para algunos es verdaderamente insólito, ¿no? Porque aparentemente es como un producto de propaganda de la gestión de la pandemia. ¿Cuándo se hizo? ¿Cómo se financió? Y en definitiva, ¿cuál va a ser su contenido, ¿no? ¿Cómo se financió?
Bueno, el gobierno dice, Kreplak y los asesores de Kicillof con los que estuvimos conversando, dicen que esto no le costó, chicos, un peso al Estado provincial. Al contribuyente. Nada, que no le costó un peso y que tampoco buscan una renta. Ahí vemos unos tweets, ¿no? Que son de hoy. Son del dengue, del Ministerio de Salud de bonaerense, ¿no? No, Nico, no. Ah. No, y fíjense, bueno, que Kreplak dice, se habló mucho del tráiler Pandemia, gestionar lo desconocido, ese es el título, me olvidé de decir, del documental, sobre quién lo hizo, cómo se hizo y por qué se hizo. Él dice que este es el tercer documental que efectivamente hace, que se hizo desde la Fundación Soberanía Sanitaria, ahora vamos a hablar un poquito de él, y que no tuvo ningún costo, que él no busca tampoco ninguna rentabilidad y que algunos no pueden comprender eso, ¿no? Pero dice una cosa bastante más polémica también el ministro. Él dice que esto es producto, chicos, de un trabajo de 4 años y que se rodó durante la gestión de la pandemia. Repito, durante, o sea, no es que esto se hizo ahora. Entonces sí le costó al Estado. En principio, o sea, supongo que se hacían tareas, ¿no? Y iba con un camarógrafo al costado o con una productora, porque si no, ¿cómo ya estaban pensando en hacer un documental mientras trataban de que hubiera menos muertes, de que llegaran vacunas, ¿no? Sí. Digo, el propio ministro dijo que esto se hizo durante, dijo, esto es un trabajo de los últimos 4 años. En reuniones dando órdenes sobre la pandemia sabiendo que lo estaban filmando. Así que cuando veamos el documental sepamos que todo esto se estaba craneando, digamos, durante la emergencia, durante las cuarentenas. Ahora, ¿qué es la Fundación Soberanía Sanitaria? Bueno, es una especie de think tank de la Cámpora, ¿no? De formación política sanitaria, dicen ellos. Hay varios funcionarios y exfuncionarios de la provincia de Buenos Aires que son referentes de esta Fundación Soberanía Sanitaria. Uno es el propio ministro Kreplak, otro es el presidente del IOMA, la obra social de los estatales, Homero Giles. Sí. Otro es, chicos, ¿se acuerdan de...? Sí, estudió en Cuba y IOMA está quebrada, ¿no? No está funcionando. Bueno, IOMA está detonada, sí, hay miles de amparos para acceder a tratamientos. Bueno, otro ejemplo, Daniel Goyán, el predecesor de Kreplak en la función, que fue el primer ministro de las cuarentenas de Kicillof, también es uno de los referentes, era el que dirigía la revista. Mario Rovere, que es otro funcionario de Kreplak, también es una de las figuras. Rashid, ¿se acuerdan? Otro médico. El chanta que dijo que la vacuna de Pfizer, si venía Pfizer, se iba a llevar los recursos naturales. Sí. Eso fue Rashid. Y también dijo Nico Santi, no sé si se acuerdan, que dijo que había que militar la cuarentena. Bueno, estos son ejemplos nada más de referentes de la fundación que está atrás de este documental. Una de las particularidades que tienen y denominadores comunes estas figuras es que todos después terminaron siendo funcionarios, incluso Rashid, del Ministerio de Salud, del IOMA, de Kicillof. Y otra cosa interesante que se puede decir sobre esta fundación, que se creó en 2015... ¿Soberanía Sanitaria se llama? Soberanía Sanitaria, tiene sede en Recoleta. ¿Tiene convenios con...? Tiene convenios con varias universidades del conurbano, ahora voy a profundizar en una de ellas. Primero les quiero contar cómo se financia la propia fundación que financió el documental. Sí, el documental. Ellos se financian, miren, con donaciones. Si alguno quiere ahora aportar, por ejemplo, para otro documental, puede meterse, hacer una donación en esta página web. ¿Y ellos donaron? Estos sellos que vemos son instituciones asociadas a la Fundación Soberanía Sanitaria. Hay varias universidades. Ahí dicen, quiero colaborar. Bueno, ¿cuánto querés donar, Nico? ¿500 pesos? Yo no quiero donar nada a esta fundación. 500 pesos, no, porque yo leí una revista de esta fundación que escribió una nota Kreplak y Goyán, un largo artículo diciendo que la salud privada tenía que desaparecer. Bueno, ellos tienen... Una revista con papel e ilustración, todo. Ellos tienen un centro médico privado, la Fundación Soberanía Sanitaria, porque entre otras cosas no viven solo de estas donaciones tan magras de 500 pesos o de 1.000 pesos, ellos tienen un centro médico en la ciudad de Buenos Aires y después ofrecen formación política sanitaria y formación en general, cursos de posgrado, diplomaturas, y de esa forma... ¿Una clínica? Se financia. Sí, tienen un centro médico donde incluso tengo entendido que antes también atendía... Ahí estamos viendo el convenio. Kreplak. Bueno, les decía, hay otra particularidad. No solo son funcionarios de Kicillof los referentes de Soberanía Sanitaria, sino que todos están vinculados de una u otra forma a la Universidad
Nacional de José Cepaz. ¿Se acuerdan de que en plena cuarentena se inauguró una facultad de medicina que fue Alberto Fernández con barbijo, se hizo un acto? Bueno, era la facultad de, que algunos le dicen la Universidad de Mario Ishi, ¿no? Bueno, era la facultad de medicina. Hay muchos convenios entre el Ministerio de Salud, algunos funcionarios de Soberanía Sanitaria, por ende funcionarios de Kicillof, y esto. Miren por ejemplo, es un ejemplo. Se hace un convenio entre el Ministerio de Kreplak y la Universidad de José Cepaz para una diplomatura de posgrado que se llama Salud Internacional, una herramienta para la construcción de soberanía sanitaria. ¿No es una contradicción en términos? Salud internacional, soberanía sanitaria. Bueno, desde la perspectiva de ellos, desde la manera de la cámpora de entender la salud pública, no lo es. Lo que quizás puede llegar a ser, por lo menos, una pregunta para hacerse, es si el ministerio tiene que financiar, porque fíjense lo que dice esto, el ministerio se hace cargo de la totalidad de los costos necesarios para la implementación, difusión y publicidad de la diplomatura, de estas y de todas. La Universidad de José Cepaz es un espacio que Kicillof usa mucho, ¿no? Como vidriera, para actos, digamos, no llama la atención. ¿Vas a ver, Nico, el documental? Yo ya lo vi. Todos lo vieron. No, los bonaerenses lo vivimos. ¿Qué me van a mostrar en una película lo que hicieron en la realidad? Nuestros hijos tuvieron 2 años sin escuela. Goyan dijo que se contagiaba con el tenis. Le echó la culpa a Djokovic, que pobre se había contagiado en Serbia, en un coso. Se tuvo que ir del cargo Goyan. Bueno, Goyan era uno de los directores, Nico, de la revista que publica esta fundación, publica cantidad de revistas, de materiales de difusión. Sí. Ahora, no es la primera vez que podemos ver una relación tan íntima entre la Fundación Soberanía Sanitaria y el Estado que ya prácticamente no se pueden disociar. En la cuarentena, el Ministerio lanzó un producto, una especie de observatorio de noticias internacionales sobre el COVID, al cual lo llamó Infopan. Infopan, se generó hasta un micrositio y esto, lo dicen las propias autoridades del Ministerio de Salud, está publicado, tuvo el aval de la Fundación Soberanía Sanitaria y estaba a cargo del periodista y sociólogo Pedro Brigger. Se hicieron como 200 fascículos de esto y vos ves los sellitos de Soberanía Sanitaria, de Nodal, que es el sitio de él, y del Ministerio de Salud. ¿Cómo se llama el documental? Se llama Gestionar lo desconocido. En eso sincero, no tenían la menor idea de lo que hacer. Esto es mi opinión. Si uno de los miembros de la fundación dijo que la vacuna de Pfizer la íbamos a cambiar por recursos naturales, que fue algo asesino, porque no estaba la vacuna de Pfizer, militaron que no esté. Máximo Kirchner, el jefe de la cámpora, el jefe de Kreplak, militó que no esté. Se quejó en el Congreso de la Nación que no estaba la vacuna de Pfizer porque no tenía que venir, porque no sé qué asunto que tenía que ver con el imperio de no sé qué, cuando la vacuna hubiese salvado tal vez muchas más vidas, claro. ¿No? Ahora, este documental se va a estrenar en el Teatro Argentino de La Plata el 17 de abril. Entonces ahí están gastando dinero del Estado ya, ¿no? El 17 de abril en el Teatro Argentino, por lo que pudimos conocer de funcionarios del gobierno de Kicillof, va a haber invitados muy especiales de los realizadores. Esto va a ser un gran acto. Y me gustaría agregar una cosa, que esta no es la primera vez que Nicolás Kreplak hace como una exaltación de su propia gestión de la pandemia, ¿no? Sí. Él hizo esto durante la pandemia. Por ejemplo, publicó una serie de datos de una encuesta que decía que la gente en la provincia estaba muy conforme con... Ahí creo que lo tenemos, mirá. ¿No? Miren este tuit. Esto es en la pandemia, ¿no? A 10 días de la implementación del paso libre con vacunas, me llegó un trabajo... Mirá, se lo tiraron así por la cabeza. Me llegó un trabajo, se lo pasaron por sobre abajo de la puerta. De esta consultora, donde se ve que más del 70% de los consultados está de acuerdo con su implementación, ¿no? Después, bueno, él sigue poniendo tweets. Ahora, hay un detalle. No me diga, no, yo sé lo que me vas a decir. ¿Qué no da? Hay un detalle. Kreplak, el ministro que promocionaba estas encuestas y decía la gente está muy conforme con mi gestión, promocionaba, dice, reafirma el sentir popular sobre la campaña de vacunación, el trabajo que le llegó. Bueno, resulta que el trabajo que le llegó en realidad lo había elaborado un funcionario subalterno a él,
que Por en eso ese le momento... lo tenía arriba del escritorio. Que en ese momento era funcionario del IOMA, o sea, era un subalterno de él. Bueno, quiero decir, no sabemos qué va a tener el documental porque solo se vio un pequeño avance, pero podemos inferir que quizás no sea crítico. Gracias, bueno, José. Mientras gracias, tanto, José. IOMA, la obra social de los estatales en la provincia de Buenos Aires, no funciona más como tendría que funcionar. La maneja Homero Giles, el chico de la Cámpora, el doctor de la Cámpora, esa cantera de talentos que es parte de Fundación Soberanía Sanitaria, igual que Daniel Goyán, un mequetrefe que dijo cualquier disparate sobre la pandemia, cualquier disparate. Era culpa de la Capital Federal, de Djokovic. Usaba temas de los redondos, ¿se acuerdan? Es verdad, cierto. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Incitaban al odio por la gente que marchaba en contra del confinamiento, que sí, fue gestionar lo desconocido. Algo que un funcionario no puede hacer. Un funcionario tiene la idoneidad para gestionar lo que conoce. Gracias, José, por el informe, como siempre, impecable. Hoy es 2 de abril, Nico. Sí. Hoy se conmemora el Día del Veterano de Malvinas, los caídos en Malvinas. Se cumplen 42 años de la guerra. Está con nosotros Tata Juan Bautista Joffre, conocido como Tata Joffre. Vamos a hablar con él. Es embajador, ex jefe. Otra vez vas a empezar con la CIDE. No, bueno, pero es un cargo que ocupó. Un hombre muy importante en el gobierno de Carlos Menem. ¿Y en el gobierno de Milei también? No, en el gobierno de Milei no. No tiene cargo, pero no tengo tiene ascendencia. cargo. No me explico por qué, pero tengo buena relación, tengo buenos amigos, especialmente entre la gente joven. Ajá. Y con Milei, ¿no? Sí. Ajá. En casa se apoya a Milei. Nico, hablamos de la foto del día. Sí. Hoy le estábamos mostrando, ahora vamos a ver la foto del día, o una de las fotos del día. Javier Milei, presidente de la Nación, Victoria Villarroel, vicepresidenta de la Nación, compartieron un acto justamente por el 2 de abril. Hay bastante para hablar de esto, Nico, Sí. porque no solo lo que representa la foto, ese abrazo que estás viendo en pantalla, ellos tienen diferencias, lo han comentado, la propia Villarroel en TN dijo hace 15 días que tenía diferencias con el presidente de la Nación, pero por ahora la relación... Se emocionó. Estaban los dos muy emocionados. Sí. Villarroel, su padre era militar. Sí, peleó en la guerra de Malvinas. Ahí hay una controversia porque participó de la represión ilegal y le quitaron no sé si las condecoraciones, no sé cómo decirlo. Él estuvo en el comando que fue a Malvinas, directamente de Campo de Mayo a Malvinas. Desconozco el trabajo o la actuación de Villarroel en lo que se llama la represión. Ajá. Desconozco eso. Está bien. Usted escribió un libro, ¿no? 1982. Vi varios libros sobre Malvinas. Sí. Ese fue el segundo. Primero Fuimos Todos, que es las vivencias de un argentino durante el proceso militar. Ese es de 2007. Este es de 2011, al año siguiente hice 20 tomos con La Nación, la editorial sudamericana, y mi último libro es La Trampa, que es sobre Malvinas. Ajá, estábamos viendo Para los 40 1982 años. con documentos secretos. Es un pedido de la editorial sudamericana. Ajá. Y la foto de la contratapa soy yo en el año 83. Leyendo Clarín, arrestan a Galtieri. Claro, porque con el reportaje que se publicó en Clarín, que hice yo, lo arrestaron a Galtieri. Es como un episodio donde, tal vez para los más jóvenes, se mezcla un poco, o la dictadura, o lo que se cree de la dictadura es como que se separa un poco de Malvinas, porque fue una cosa épica de los soldados y al mismo tiempo fue una cosa demencial. Nico, para ver Malvinas son dos. Uno es los muchachos que van a ir a poner el cuerpo a las islas, honor y gloria para ellos. Mis críticas más duras son para los que tomaron la decisión, que lo hicieron para salvar el desastre del gobierno militar que había nacido el 24 de marzo del 76. Una cosa es el 24 de marzo del 76 y otra cosa te diría es mayo del 81. ¿Qué pasó en mayo del 81? Lombardo, el vicepresidente, va a hacer un memorándum para sus autoridades navales en donde decía que había que hacer un acto para unir a la sociedad
que se enfrentaba con el proceso militar. Y que Malvinas era una válvula de escape. Una guerra. Una guerra, sí. Hablaba de la guerra. Bueno, Anaya, que todavía no era comandante jefe, va a leer ese informe. Pero Anaya ya venía conversando con Galtieri desde abril del 81 sobre Malvinas. ¿Por qué? Porque Malvinas era el motivo para echarlo a Viola. O sea, Viola era una persona que no lo soportaba gran parte de las Fuerzas Armadas y lo echaron. Entonces, Anaya, que va a asumir el 15 de septiembre del 81, lo termina convenciendo a Galtieri que había que sacarlo a Viola, que podía ser el presidente de la República también como comandante en jefe del ejército, reteniendo los dos cargos, con lo cual se defecaba en la lucha que las autoridades militares habían tenido hasta julio del 78 una interna con el cuarto hombre. Por eso Videla, etc. A ver si se entiende, si no se entiende me avisas. Lo echan a Viola. En el medio hay dos viajes de Galtieri a Estados Unidos, uno en agosto y otro en noviembre. Creyó que nos iban a apoyar. No, él creyó que nos iban a apoyar, pero él le hablaba de que las Malvinas eran argentinas. Como no había respuesta, como decían los americanos, en medio de los drinking friends, no hubo respuesta, él creyó que lo iban a apoyar. Llegamos al 22 de diciembre. El 22 de diciembre asume Galtieri a mediodía. A las 9 de la mañana de ese día, Anaya da la primera instrucción de comenzar a estudiar la invasión de Puerto Stanley. Dice la palabra invasión, después va a cambiar. Eso al día siguiente lo toma Vigo y se empieza... ¿Cómo cambió la Argentina la guerra de Malvinas? La Argentina cambió porque... Yo sabía que, como te conozco un poco, mirá, el día 3 de... La respuesta ya te quiero leer textual. El 3 de abril del 82, Brzezinski le va a decir a su amigo Wences Bunge, que es un argentino, te felicito, le dice, se acabó el gobierno militar. Nadie mueve un ejército para invadir o recuperar un lugar que el mundo no se lo ha reconocido. Esto no será permitido. Es decir, que era el secretario de Estado de Carter. O sea, porque todo es de tal torpeza que ha sucedido que no hay forma de sostenerlo. Ahí cambió la Argentina. Ahí cambió la Argentina y ahí se va una generación, como he dicho hace pocas horas atrás. Una generación de muchachos que van a llegar al poder en el 55 y que empiezan a irse del poder el 31 de marzo del 82. ¿Por qué? Porque el 31 de marzo del 82 se rompen las comunicaciones entre la flota y el territorio. La flota no recibía órdenes, atacaba directamente el 2 de abril, pero esos muchachos iban a sufrir las consecuencias. Entre esos muchachos habían 3 cancilleres: Costa Méndez, Mosito Aguirre Anari, que fue el mejor de todos, Carlos Muñiz, Hueve, toda una generación, Martínez de Oz, se van todos. Pero todos también se rompe una con generación. Malvinas. Se rompe una generación que son la de los muchachos. Son la gente que nació en el 25. No, pero la que fue a pelear. Bueno, es otra generación. Claro, por eso también. Es una generación de muchachos que también va a sufrir mucho, no solamente de muchachos, de señores mayores ya, porque había muchos que eran compañeros míos del colegio militar, la promoción 99. Sí, nosotros en el... Yo no terminé la carrera militar, pero ahí van a morir muchos muchachos, muchos señores, y van a morir muchos marinos y van a morir muchos pilotos. Yo tuve la suerte, si se puede decir así, de hablar con los 3 comandantes en jefe. Con Galtieri 7 horas, con Lamidoso hasta el día de su muerte, que murió en un estado de gran pobreza. Tengo muchas horas grabadas con Lamidoso. Anaya me mandó un papel y me dijo que si quería yo lo podía ver. La verdad que no lo fui a ver a Anaya. ¿7 horas con Galtieri habló? 7 horas, sí. ¿Qué recuerda de esa charla? Me recuerda lo que me dijo y que algunos estiman que debe ser imposible. Me dijo,
si yo ganaba me quedaba con la bandera de todos los políticos, porque era el pensamiento político de Galtieri de quedarse hasta el 89. En ese sentido tengo los planes de él. Se lo van a decir, en cierta manera, a Baker y a Paul Laxalt en enero del 82. Son dos senadores norteamericanos muy importantes, en donde están pensando en abrir el juego y hacer al final del término de la presidencia de Galtieri una elección en donde un civil iría como vicepresidente, pero el presidente iba a ser Galtieri. Y seguramente el vicepresidente iba a salir de las fuerzas, digamos, cercanas al gobierno militar, que había muchas. ¿Lo escuchó a Milei hoy? Sí, por supuesto. ¿Qué le pareció el discurso? Es un discurso que me gustó, es un discurso amplio, generoso. Habla de reconciliación. ¿Qué quiere hacer con las Fuerzas Armadas, Milei? Desconozco, la verdad desconozco. Yo creo que tiene un problema serio con las Fuerzas Armadas, que es un problema económico. Ajá. Es decir, yo creo que Menem cambió la conducta con las Fuerzas Armadas, pero no le dio un peso. No tanto Menem, pero sí Cavallo. Y creo que se plantea algo parecido. No hay plata para las Fuerzas Armadas. Esta compra de aviones viene de lejos. Pero los barcos y los tanques y todo eso, yo no los veo ahora. ¿Y las Fuerzas Armadas están capacitadas hoy para pelear contra el narcotráfico? No. Las Fuerzas Armadas no están para hacer tareas de policía. ¿Se lo dijo a Milei esto? ¿Yo? Sí. No, yo no hablo de esta cosa con Milei. En todo caso, te recuerdo que una palabra del teniente general Cáceres, de marzo del 89, si las Fuerzas Armadas entran en una lucha contra el narcotráfico, va a ser más importante un perro que un tanque. ¿Por qué? Porque el perro puede detectar la cocaína, el tanque no. Entonces no es fácil. Porque el gobierno, a través de Patricia Bullrich, quiere sacar las Fuerzas Armadas. Van a presentar la reforma de la Ley de Seguridad Interior para... Van a reformar la Ley de Seguridad Interior. Todavía no veo que vayan miembros de las Fuerzas Armadas a Rosario a pelear contra el narcotráfico. Porque cuando un infante de marina sale con su fusil, sale a matar. Y la verdad es que ya sufrieron las consecuencias de otra época donde se le dijeron que fueran a aniquilar. Aniquilar, dijo Isabel. Perón habla de exterminar en la carta a los oficiales de Azul. Y la verdad no son las mismas Fuerzas Armadas, ¿no? No, por supuesto, pero es la misma tarea la que están ejercitando. Digamos, en todo caso, deben pensar de manera similar a las Fuerzas Armadas de Chile, cuando Piñera le salió pidiendo ir a las calles porque estaban incendiando Santiago de Chile. Y dijo, lo hacemos, pero ¿me puede firmar? En un momento el ejército argentino tenía bala para 2 horas de guerra, ¿no? ¿Quién dijo eso? Me acuerdo de la gestión. Ah, sí. Lo dijo Nilda Garré, sí. Claro. si no me equivoco. Que había para 2 horas de combate. Y ahora yo estaba repasando un poco estas cosas de Malvinas y me vi a Santísimo Trinidad, un barco que fue muy importante en la flota, que se está hundiendo en Puerto Belgrano. Entonces, bueno, pasó con el Ara San Juan, lamentablemente. O no hay aviones, o el Ara San Juan, en fin. No hay plata. La Argentina está explotada. No hay un mango. Dinamitada. Me interesa el análisis saqueada de Joffre sobre la actualidad. Tiene muchísima experiencia, estuvo al lado de Menem muchos años. ¿Cómo termina esto? ¿Este gobierno de Milei? ¿O cómo sigue, mejor dicho? Sí. Y pudiendo aplicar el plan económico que tienen en mente, ¿Va a tener el Congreso para la ley bases? Va a tener el apoyo del Congreso, especulo, casi con certeza. Si todo marcha normalmente, no digo 10 puntos, pero 6, va a ganar las elecciones en término medio y viene lo más difícil ahora. Lo más difícil para mí, ya se lo dije a los muchachos que rodean a Milei, es el 1947. Perón ganó en el 46. Y en el año 47 a las 3 fuerzas que lo siguieron, los unió en un solo partido. Ese es el trabajo que veo por los diarios que va a ser de Karina Milei.
no es fácil. Karina Milei. Sí, está trabajando en eso. Porque ahí va a luchar con algo que los argentinos somos muy propensos, que es la vitrina de las vanidades, donde todo el mundo cree que está para ser primero en la lista. Y es una lucha, y además conformar un frente político con el PRO, ¿no? Porque hay que ver también qué va a ser el PRO, claro. Santiago. Sí. Vos te ocupás mucho. No, a ver, lo que dicen es que Milei y Macri ya hablaron de la posibilidad de ir juntos el año próximo. Hay algún ruido en la línea, pero... Por supuesto, hay una línea, hay un ruido con Horacio Rodríguez Larreta, que lo veo más cerca de Lustó que claro. del PRO. Y también hay una pelea en la vitrina de vanidades con Patricia Bullrich, porque ella también cree que es tan importante casi como Macri. ¿Y dentro de la Libertad Avanza hay vidriera de vanidades? Sí. Y debe haberlo. Pero como yo... Hay. Seguramente. Vos que caminás la calle más que yo. No, pero está claro, ¿no? De hecho, hoy a mí me vio, ¿viste? No, vos sos un analista. Estás por arriba de todo eso. No. Digo, da la sensación, incluso la foto de hoy de Milei y Villarroel, que están todo el tiempo como aclarando que bueno, que se están llevando bien, que no son... Bueno, lo que dice, le está dando la razón al vocero presidencial. Adorni tuvo que explicar los otros días frente a una pregunta en la Casa de Gobierno que tiene una buena relación, que pueden tener miradas distintas, pero tiene una buena relación. No hay un Victoria Villarroel no es Alejandro Gómez, el vicepresidente de Frondizi, claro, que estaba en una conspiración contra el presidente. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en una conspiración? Porque Frondizi, dentro de la llegada a su poder, sí, quiso hacer una política petrolera distinta. Cambió. Bueno. Villarroel va a ser leal. Estimo que sí, que lo es. No necesita aclararlo. Gracias, Jofre, por haber venido. Nos quedamos sin tiempo. Sí. Si le interesa lo que está pasando en gobierno después del corte, Nico, vamos a hablar qué está pasando con Milei, qué está pasando con la ley base, qué está pasando con la oposición. ¿Qué va a pasar con China? Y qué va a pasar con China. Después del corte, dale. Adelante, Santiago Fiorini. En las próximas horas, Nico, a ver, vamos a la Casa Rosada en el Congreso, en el Palacio de Tribunales. En las próximas horas, Milei encara la última ronda de negociaciones por la famosa ley bases, que es la ley ómnibus, que se parecen, que es lo mismo. Pasecitas, dicen que es ahora. ¿Cómo? Pasecitas. Sí, claro, porque va a ser más chica. Finalmente es la ley con la que Milei quería imponer su sello, tenía 640 artículos, ustedes se acuerdan, cuando arrancó la gestión, esa ley después se fue minando, quedó en 200 y pico de artículos, ni aún así la oposición se la aprobó a Milei. Milei va por el segundo round, intenta ir él ahora, porque el jueves va a recibir a 10 gobernadores, los más cercanos, los del PRO y los que de algún modo responden a Juntos por el Cambio, lo que quede de Juntos por el Cambio. Allí Milei va a hablar de reforma laboral, va a hablar de ganancias. La nueva ley base va a incluir la reforma laboral que estaba en el mega decreto que lo volteó la justicia, esa parte. Exactamente. Reforma laboral. Reforma laboral, ganancias, que es un tema que divide a los gobernadores. Los del norte quieren que se recomponga ganancias porque les viene bien para recaudar. El impuesto a las ganancias. Para los sueldos que ahora todavía no se sabe bien de no se sabe la escala, pero se habla de 1.200.000 pesos. Es una escala que algunos gobernadores, sobre todo los que están en las provincias del norte, dicen: mis trabajadores o los trabajadores de estas provincias van a volver a pagar y el piso es muy bajo. Bueno, recordemos que la canasta básica de alimentos está hoy 690.000 pesos. Si ganás 1.200.000 pagás impuesto a la ganancia. Suena un poco. Y vas a ganar menos. Y vas a ganar menos, claro, porque te van a sacar 200, 300.000 pesos, con lo cual vas a estar muy cerca. Bueno, esa conversación que se va a dar el jueves, donde va a estar el presidente de la Nación, Javier Milei, abre un compás de negociación. Digamos es un momento bisagra. Sí, ¿no? Vos lo decías hoy, Nico, en la charla de producción. Se va a definir si Milei da un paso adelante. No pudo sacar ninguna ley. Esto es inédito en democracia. Desde el 83 para acá, ningún presidente no pudo sacar una ley en los primeros 3 meses. Ese presidente igual con menor cantidad de legisladores también del retorno a la democracia. Claro. Pero el momento bisagra es: va a poder sacar esta ley y después
¿Va a ir al Pacto de Mayo? El Pacto de Mayo. Convocatoria con todos los gobernadores y ahora las Fuerzas Armadas. Claro, porque hoy dijo que va a incorporar a las Fuerzas Armadas. Tenemos que ir a un corte. Cuando venimos seguimos contando qué está pasando en el gobierno y en la oposición. Último bloque de Somos Buenos. Nico, te llega por WhatsApp mucha información. Sí, a ver, porque contamos el documental insólito de Nicolás Crepla, que es el ministro de Salud de Buenos Aires, sobre la pandemia y su gestión en la pandemia del COVID, en el confinamiento. No te lo tienen que contar nadie y vos lo viviste. En la provincia de Buenos Aires hay un problema grave en los hospitales, me informan, porque ninguno está hoy preparado para atender pacientes con dengue. ¿Cómo es esto? Te digo una cosa muy simple. Que los pacientes que tienen dengue estén protegidos con una especie de tul, lo voy a decir a lo bestia, porque pues, si los pica un mosquito, tienen dengue, van a contagiar a otros. Claro. No se sabe cuánto personal de la salud está contagiado de dengue por estos y otros temas. En los hospitales de las ciudades del norte de la Argentina, obviamente sí, hay salas preparadas. Pero bueno, está viendo el documental el señor Crepla. Muy bien, Nico, nos quedamos sin tiempo. Se quedan con Franco Mercuriari en TN. Nos reencontramos el martes que viene, Nico. Es así. Gracias por haber venido, Nico. Gracias a vos por haber venido. Gracias. Chao.